Buenas noches, licenciada. Vamos desde la 14. Buenas noches. Vamos a empezar con la resolución de la pregunta 14 de nuestro cuestionario de química, ¿no? Ayer pues ya acabamos el de biología y hoy vamos con el de química, ¿sí? Listo, entonces empezamos. La 14 nos dice, los enlaces covalentes se producen cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones para alcanzar estabilidad electrónica. Este tipo de enlaces es común entre no metales y nos dice, selecciona la opción correcta. ¿Qué caracteriza principalmente a un enlace covalente? Y nos dice, A, transferencia completa de electrones. B, compartición de electrones entre átomos. C, formación de compuestos de una red metálica. D, atracción entre iones positivos y negativos. La 14 en este caso, ¿cuál es la respuesta? La ve, Buenas noches, licenciada. Abel. La ve, Buenas licenciada. noches. Compartición de La electrones Beli. entre átomos. Muy bien. Compartición de electrones entre átomos. Átomos. Vamos con la siguiente. Nos dice, los enlaces químicos se clasifican según cómo los átomos se unen para formar compuestos. Las tres categorías principales son enlace iónico, que ya sabemos que es la transferencia de electrones entre un metal y un no metal, enlace covalente, que es la compartición de electrones entre no metales, y enlace metálico, que es la nube de electrones compartida entre átomos metálicos. Y nos dice, ¿cuál es la base para clasificar los diferentes tipos de enlaces químicos? A, la cantidad de protones en el núcleo. B, la forma de los átomos involucrados. C, la manera en que los átomos comparten o transfieren electrones. D, el estado físico de los elementos. La La ve, Cel. La La ve, C, La licenciada. la C. La C, la manera en La que los Cel. átomos comparten o transfieren electrones. Muy bien, vamos con la siguiente. Nos dice, Milicen, disculpe que le interrumpa. La aquí anterior está. era la 14, ¿verdad? Es para Sí, probar si tengo bien yo. sí. La La, 14, ajá, era la la anterior. B, Sí, la 14 era la B. ya, correcto, gracias, muy gentil. Ya. La 15 era la C. La C, correcto. Sí. Listo. Y la 16, vamos, dice, las fuerzas intermoleculares son las interacciones que se producen entre moléculas y determinan propiedades como el punto de ebullición, la solubilidad y el estado físico de las sustancias. Entre las más comunes están la fuerza de Van der Waals, los dipolos y los puentes de hidrógeno. Nos dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes es una fuerza intermolecular responsable de la alta cohesión entre moléculas de agua? A, enlace iónico. B, enlace covalente. C, puentes de hidrógeno. D, fuerza gravitacional. C, La, Muy bien, puentes de hidrógeno. La C. Sí, Mari. Muy bien. Vamos con la siguiente, nos dice, los gases presentan propiedades características como la compresibilidad, expansibilidad, difusión y efusión. Estas propiedades se explican por la teoría cinético-molecular, que describe a las partículas del gas en constante movimiento y con grandes espacios entre ellas. Nos pregunta, ¿cuál de las siguientes es una propiedad característica de los gases? A. Tienen forma y volumen fijos. B. Son incompresibles. C. Se expanden para ocupar todo el volumen del recipiente. D. Las partículas están fuertemente unidas entre sí. C, ¿Cuál L. es la respuesta? la ve.
Sí. Bien, nos dice Lupita, Angélica. Leslie. Karencita no le escuché, pero la Eli. respuesta- gracias, muy bien. La respuesta es la C. Se expanden para ocupar todo el volumen del recipiente. Muy bien. Vamos con la siguiente. Las leyes fundamentales de los gases describen cómo se relacionan variables como la presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal. Entre las más importantes están la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Y nos pregunta, ¿qué ley establece que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión? A. Ley de Charles. B. Ley de Avogadro. C. Ley de Boyle. D. Ley de Gay-Lussac. Lady Muy bien. Boy. Ley de Des. Boyle. Leslie. Muy bien. Ley de Boyle. Muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, la ecuación general de los gases combina las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac en una sola expresión. Permite relacionar la presión, el volumen, la temperatura de un gas cuando se produce un cambio en sus condiciones, manteniendo constante la cantidad de gas. Nos pregunta, ¿cuál es la ecuación general de los gases ideales con relación o que relaciona a la presión, al volumen y a la temperatura? Y nos dice, A, presión más volumen es igual a temperatura. B, presión por volumen es igual a la constante por el número de moles y la temperatura. C, presión por volumen dividido por temperatura 1 es igual a presión por volumen dividido La por Belle. temperatura 2. Y la D es volumen por constante y temperatura. ¿Cuál crean que sea? La que La relacione, Belle. Sí. la que relaciona todas las... La C, dicen. La Belis. Ya en este caso estamos entre la B y la C. Yo Ahora, digo que La es la C. C. Yo digo que es la C. listo. Ahora vamos a explicar por qué la respuesta es la C y no la B. Ahora, la ecuación, general de los gases combina las tres leyes, la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, en la cual yo tengo presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. Ahora relaciono yo estas tres y nos dice que mantiene constante la cantidad del gas. En la primera, pues yo tengo volumen, presión y temperatura, pero ojo, aquí me dice que es igual a temperatura, o sea, me dice que presión más volumen es igual a temperatura, el cual pues no descartada porque yo quiero relacionar a las tres, presión, La volumen y temperatura. C. En cambio, la B, que dice presión, volumen es igual al número de moles por la constante y por la temperatura. Aquí no me pide relacionar el número de moles, solo me pide presión, volumen y temperatura, el cual pues, miren, en la C tengo presión, volumen y divide a temperatura, que es igual a la presión, volumen y divido para temperatura. Aquí sí tengo, tanto en un lado como en el otro lado, presión, volumen y temperatura relacionados. Y en la D, pues aquí solo tengo volumen y temperatura y la constante. No tengo presión. Entonces, por ello es la C, ¿sí? La C, ¿verdad? Ya. Vamos con la siguiente. Ojo con la Dice, buenas D. noches, disculpe que le interrumpe. La 18, ¿cuál era la respuesta? La 18 es ley de Boyle. La C. Ley de Boyle. Muy ¿Sí? amable. Ya, con gusto. Vamos a la 19 que ya mencionamos en este caso la relación, ¿no? De cómo es la respuesta correcta o cómo relacionamos hacia la respuesta correcta, ¿sí? Listo. Vamos a la 20. Nos dice, la estequiometría de los gases es el estudio de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en una reacción química donde intervienen gases. Se basa en la ley de los gases ideales.
y el principio de que en condiciones normales una mol de gas ocupa 22.4 litros. En condiciones normales, una mol de gas ocupa 22.4 litros. Y nos pregunta, ¿cuál es el volumen que ocupa una mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión? Y nos dice A, 1 litro, B, 22.4, C, 273 litros, D, 12 litros. ¿Cuál es el que a temperatura y condiciones normales nos decía que el gas ocupa cuánto en nuestro párrafo? La Belis. Muy La bien. Belis. La Belis. 20.4, tal 22.4. cual nos dice en el párrafo. A condiciones normales, una mol ocupa 22.4. Ahí. Entonces, tal cual, 22.4. Muy bien. La B. La siguiente nos dice, la química orgánica se desarrolló inicialmente como el estudio de los compuestos provenientes de seres vivos. Su historia cambió en 1828 cuando Friedrich Wöhler sintetizó urea, un compuesto orgánico, a partir de un compuesto inorgánico, demostrando que lo orgánico también podía producirse artificialmente. El carbono es el elemento central de la química orgánica debido a su capacidad de formar enlaces estables con otros átomos de carbono y con los elementos como el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Y nos pregunta, ¿por qué el carbono es fundamental en la química orgánica? Y nos dice A, porque tiene una alta masa atómica; B, porque forman enlaces débiles con otros elementos; C, porque puede formar 4 enlaces covalentes estables con una gran variedad de átomos; D, porque solo se encuentra en organismos vivos. La C, Licen. Muy La bien. La C. Celi. La C, Muy Licen. bien, porque puede formar 4 enlaces covalentes estables con una gran variedad de átomos. Muy bien. Vamos con la siguiente. El átomo de carbono está formado por un núcleo con 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, distribuidos en 2 niveles de energía, 2 en el primero y 4 en el segundo nivel. Esta configuración le permite formar hasta 4 enlaces covalentes con otros elementos. Y nos dice, ¿cuántos electrones de valencia tiene el átomo de carbono para formar enlaces covalentes? Y nos dice 2, 4, 6, 8. ¿Cuántos son los 4 enlaces? 4. Muy bien. 4 son los enlaces que puede formar, tal cual nos dice. Le permite formar 4 enlaces. ¿Sí? 4, muy bien. Vamos con la siguiente. Nos dice, los compuestos orgánicos están formados principalmente por carbono e hidrógeno, aunque también pueden contener otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos elementos se combinan formando estructuras variadas, desde cadenas lineales hasta anillos complejos. Nos pregunta, ¿cuáles son los elementos más comunes en la composición de los compuestos orgánicos? A, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. B, carbono, sodio, cloro y potasio. C, hidrógeno, calcio, magnesio y fósforo. D, nitrógeno, hierro, azufre y cobre. ¿Cuál es la respuesta? A. Alice. La A, licenciada. No, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muy bien. La Muy bien, Caro, también, sí. Vamos. La 24. Los contaminantes orgánicos persistentes son compuestos químicos sintéticos que se degradan muy lentamente en el ambiente. Se acumulan en los organismos vivos y pueden causar efectos tóxicos a largo plazo en la salud humana y en los ecosistemas. Nos pregunta, ¿cuál es una característica principal de los contaminantes orgánicos persistentes? A,
Se descompone rápidamente en el ambiente. B. Son fácilmente eliminados por plantas y animales. C. Se acumulan en organismos y pueden causar daño ambiental y a la salud. D. Son compuestos orgánicos naturales sin impacto negativo. La respuesta La B, licenciada. de La C. la C, muy bien. Se La acumulan C dice. en organismos y pueden causar daño ambiental y a la salud. Vamos con la siguiente. 25. Dice, la masa atómica relativa es la medida que indica cuántas veces es más pesado un átomo de un elemento en comparación con la 12ª parte de un átomo de carbono 12. Es un valor promedio que considera diferentes masas y abundancias de los isótopos de un elemento. Y nos pregunta, ¿qué representa la masa atómica relativa de un elemento? A, la masa total de un átomo en gramos. B, la comparación de la masa de un átomo con la 12ª parte del carbono 12. C, la masa de un electrón. D, el número total de protones y neutrones en un átomo. La Muy B. bien. La La B, B dice. La La comparación de B. la masa de un átomo con la 12ª parte, muy bien, del carbono 12. Vamos con la 26. Nos dice, la cantidad de materia se puede expresar de varias formas. Entre las más comunes están el número de partículas, la masa en gramos y el número de moles, que es la cantidad de sustancia que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y nos pregunta, ¿cuál es la unidad que representa la cantidad de sustancia que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas? ¿Gramo, mol, litro o átomo? B. Mol. Mol. Muy bien. Mol es la unidad que representa esta sustancia, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente. La composición elemental de las sustancias químicas se refiere a los elementos que forman un compuesto y la proporción en la que se encuentran. Esta composición determina las propiedades químicas y físicas del compuesto. Nos pregunta, ¿qué indica la composición elemental de una sustancia química? A, la cantidad total de sustancias presentes. B, los elementos que la componen y sus proporciones. C, el estado físico de la sustancia. D, la temperatura a la que se descompone. B. Muy bien, los elementos La B. que la componen y sus proporciones. Los elementos que la componen y sus proporciones. Siguiente. Las reacciones químicas son procesos en los cuales una o más sustancias se transforman en otras diferentes mediante la ruptura y formación de enlaces químicos. Estas reacciones implican cambios en la energía y en la estructura molecular. Nos pregunta, ¿qué ocurre durante una reacción química? Los átomos se destruyen y crean nuevos átomos. Los reactivos se transforman en productos mediante la reorganización de átomos. La materia desaparece. Los productos y reactivos son idénticos. La B. B. la B, B. La licenciada. B. Los reactivos se transforman en productos mediante la reorganización de los átomos. Siguiente. El balanceo de ecuaciones químicas consiste en ajustar los coeficientes delante de las fórmulas químicas para que el número de átomos de cada elemento sea igual en los reactivos y en los productos, cumpliendo así la ley de conservación de la masa. Y nos pregunta, ¿cuál es el objetivo principal al balancear una ecuación química? Cambiar las fórmulas químicas de los compuestos, asegurar que el número de átomos de cada elemento sea igual en ambos lados de la ecuación, aumentar la cantidad de productos formados, eliminar algunos reactivos de la ecuación. B. La B. La La B, B licenciada. dice. Muy bien, asegurar que el número de átomos de cada elemento sea igual en ambos lados. Vamos, la siguiente.
La estequiometría es la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en una reacción química. Permite calcular la cantidad de sustancia necesaria o producida a partir de una ecuación química balanceada. ¿Qué se calcula principalmente en la estequiometría? A. La velocidad de una reacción química. B. Las cantidades relativas de reactivos y productos en una reacción química. C. El color de los compuestos químicos. D. La energía liberada durante una reacción. La B. B, Licen. La La B. B, La B, Muy Liz. bien. Las cantidades relativas de reactivos y productos en una reacción química. Listo, vamos. Los sistemas dispersos son mezclas. La 29. La 29. La B. Es la Sí, B. Liz. Gracias. La B. Gracias. Gracias, chicos. Listo. Vamos con la siguiente. Los sistemas dispersos son mezclas en las que una o más sustancias se encuentran distribuidas en otra sustancia. Según el tamaño de las partículas dispersas se pueden clasificar en soluciones, coloides y suspensiones. Y nos pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor un sistema coloidal? Mezcla homogénea con partículas muy pequeñas disueltas completamente. Mezcla heterogénea con partículas grandes que se sedimentan fácilmente. Mezcla con partículas intermedias que no se sedimentan fácilmente y dispersan la luz. Mezcla de gases en cualquier proporción. Mm, La B, Licen. No, La C. No. la La C, C. La C. Mezcla con La partículas C, Liz. La C. intermedias que se sedimentan fácilmente y dispersan la luz. Vamos a la siguiente. Nos dice, las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por un soluto disuelto en un solvente. La concentración de una disolución indica la cantidad de soluto presente en una cantidad determinada de disolvente o disolución. Y nos pregunta, ¿qué característica define a una disolución? Mezcla heterogénea con fases separadas, mezcla homogénea donde el soluto está uniformemente distribuido en el solvente, mezcla de sólidos sin interacción química, sustancia pura sin mezcla. B. La B. B, ya. Muy bien. Mezcla homogénea donde el soluto está uniformemente distribuido en el solvente. Vamos. Las concentraciones de las disoluciones pueden expresarse en diferentes formas, como molaridad, como porcentaje en masa, como porcentaje en volumen y partes por millón, entre otras. Estas unidades permiten cuantificar cuánto soluto hay en una cantidad determinada de disolución. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes unidades representa la molaridad de una disolución? A, gramos por litro. B, moles por litro. C, porcentaje en masa. D, partes por millón. Moles por litro. E. Moles Moles por por litro. litro, Licen. Muy bien, moles por litro. La siguiente. Las propiedades coligativas de las soluciones dependen del número de partículas de soluto disueltas en un solvente y no de la naturaleza química del soluto. Entre estas propiedades están la evolución, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación, la presión osmótica y la disminución de la presión de vapor. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad coligativa de las soluciones? A, color del soluto. B, elevación del punto de ebullición. C, densidad del solvente. D, reactividad química del soluto. La D, Licen. La B, Liz. La B. Elevación del punto de ebullición. Muy bien. Vamos a la siguiente. Las propiedades de las
disoluciones tienen múltiples aplicaciones en la vida diaria, la industria y la ciencia. Por ejemplo, la presión osmótica se utiliza en la conservación de alimentos y en tratamientos médicos, mientras que la elevación del punto de ebullición es importante en la preparación de soluciones para procesos industriales. Y nos pregunta, ¿cuál es una aplicación práctica de la presión osmótica en la vida cotidiana o la industria? Controlar la temperatura ambiente, conservación de alimentos mediante la deshidratación, cambio de color en sustancias químicas, formación de enlaces químicos. La B, Licen. Conservación de alimentos mediante La la B, deshidratación. No, no, por favor. Bien, vamos a la siguiente. La velocidad de una reacción química puede verse afectada por varios factores, entre ellos la concentración de los reactivos, la temperatura, la presencia de catalizadores y la superficie de contacto entre los reactivos. Estos factores influyen en la frecuencia de energía de las colisiones entre partículas. ¿Cuál de los siguientes factores puede aumentar la velocidad de una reacción química? Disminuir la temperatura, reducir las concentraciones de los reactivos, aumentar la superficie de contacto, eliminar el catalizador. aumenta la temperatura. La B, licenciada. La B, aumentar la temperatura. Aumentar la temperatura. La Sí. B. Muy bien. Aumentar la temperatura. Recuerden que necesito que aumente la velocidad. Y en la A, C y D me dice disminuir, reducir, eliminar. Si yo en este caso disminuyo, reduzco, elimino, pues no puedo aumentar la velocidad, ¿no? Siguiente. Nos dice, la velocidad de reacción química puede verse afectada por varios factores, entre ellos la concentración de los reactivos, la temperatura, la presencia de catalizadores y la superficie de contacto entre los reactivos. Estos factores influyen en la frecuencia y energía de las colisiones entre partículas. Y nos pregunta, ¿cuál de los siguientes factores puede aumentar la velocidad de la reacción química? Y nos dice A, disminuir la temperatura, B, reducir la concentración de los reactivos, C, aumentar la superficie de contacto, D, eliminar el catalizador. Sí. Aumenta la superficie de contacto. Muy Sí. bien, aumentar la superficie de La C. contacto. Sí, muy bien. El equilibrio químico es un estado en el que las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales, por lo que las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes en el tiempo. La ley de acción de masas relaciona estas concentraciones mediante una constante de equilibrio. Nos dice, ¿qué indica la constante de equilibrio en una reacción química? A, la velocidad máxima de la reacción. B, la relación entre las concentraciones de productos y reactivos en equilibrio. C, la cantidad total de reactivos consumidos. D, la temperatura a la que ocurre la reacción. La No, B. La la B, relación licenciada. entre las Belis. concentraciones de productos y reactivos en equilibrio. Muy bien. Vamos con la siguiente. Nos dice, los contaminantes orgánicos persistentes pueden viajar largas distancias a través del aire, el agua, y los organismos. Y nos dice, lo que les permite afectar regiones muy alejadas de su fuente original. Y nos dice, ¿cómo se dispersan principalmente los contaminantes orgánicos persistentes en el ambiente? Solo por contacto directo con su fuente, a través del aire, el agua y la cadena alimentaria, se quedan siempre en los lugares donde se liberan, solo por descomposición en el suelo, B. La B, licenciada. a través del aire, el agua y la cadena alimentaria. Vamos a la siguiente. Nos dice,
El desplazamiento de la posición de equilibrio ocurre cuando un sistema en equilibrio químico responde a un cambio en las condiciones para restablecer el equilibrio. Este fenómeno se explica mediante el principio de Le Chatelier y nos dice, ¿qué ocurre cuando se aumenta la concentración de un reactivo en una reacción en equilibrio? A. La reacción se detiene. B. El equilibrio se desplaza hacia la formación de productos. C. El equilibrio se desplaza hacia la formación de reactivos. D. No hay cambio en el equilibrio. El equilibrio se desplaza La hacia la B, Licen. formación de productos. La B, Muy Licen. bien, el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos. Muy bien, listo. Hemos acabado con el cuestionario de química. Preguntas tal vez, dudas. Ah, por cierto, biología ya está calificado todo. Hoy sí ya. Lo califiqué todo, absolutamente todo, todo, de todas las unidades, porque habían algunos pues que recién habían enviado y ya está calificado. Química todavía me falta porque estaba revisando la unidad 1, 2, 3 de los que faltaba, que ya está revisada y de ahí sí ya me voy con la unidad 4 y 5. De todos, ahora sí. Pero biología ya está, revísenlo y pues cualquier cosa me escriben, ¿sí? Pero Yo de ya estaba calificar ya está. Hoy ya lo logré calificar todo de biología, todas las unidades, ¿sí? De los que Licenciada, faltaban, ya está en, también. en esta vez no hay nada que subir, no, ni las hojas, nada, no. No, Irmita, en este caso, como mencionó Miriancita mismo, pues es para que ustedes estudien para el examen. Ya, Licen, gracias. Ya. Listo. ¿Más preguntas tal vez? ¿Inquietudes? Dicen los exámenes a partir del 20 y piquito estaban diciendo. Sí, 22 para ser exactos. O sea, de hoy en 8, Lupita, ¿sí? sí estaba. El martes tenemos que sufrir. Sí, de hoy en 8, chicos. Y de ahí no sé hasta que supongo que 22, 23, 24. No lo sé. Nos han de dar tiempito, creo. Sí. Sí, para que todos puedan realizarlo. Sí, sí, sí. Recuerden igual. Ayer lo mencioné, pero hoy también vale recargarlo, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, en nuestro cuestionario puede estar en la B y en la prueba puede estar en la A, puede estar en la C, puede estar en la D la respuesta. Entonces ustedes guíense por lo que dicen la respuesta correcta, ¿sí? Se guían en lo que dicen la respuesta correcta y ahí sí señalan en el examen, Ya ¿sí? listo. Ya, listo, chicos. Preguntas, tal vez, dudas, ¿no? Está muy claro, mi Lice. Creo que no, Liz. Ya listo, muy bien. Entonces me despido, que tengan una linda noche y estudien mucho, mucho, ¿sí? Que les vaya súper bien en los exámenes. Y aquí creo yo pues que ya nos vemos el otro año. Ay, el otro año, el otro periodo. Segunda de bachillerato. Sí, ya están Gracias, sus... licenciada. Claro, ya tiene que ser en el otro año. Dicen, ¿y van a ser ustedes mismos los licenciados o que les cambiarán? No lo sé, por el momento sí, pero pues hay que ver cómo, qué procede para el siguiente periodo. Ojalá no nos cambien. Ya estamos acostumbrados. Dale, Lupita. Pero Pero, bueno, veamos qué procede. Igual con todo, pues un gusto ser su profe. Que tengan todos unas lindas vacaciones también. Ya después, pues, de los exámenes. Ahí sí ya gracias, disfruten. Gracias, mi Lice. gracias, Gracias, Liz. Liz. Gracias, Liz. Bueno, Listo. pues Hasta esperamos luego. tenerla nuevamente con nosotros. Ajá. Gracias. Espero lo mismo, chicos. Que tengan unas lindas vacaciones y ya nos veremos, pues, Dios mediante, en Tenga el unas buenas periodo. noches, dicen también. Gracias igualmente. Bendiciones para todos. Gracias, Licen. Cuídate.